Diplomado, Derecho a la Salud, Autonomía y Trabajo. Porque la salud y el trabajo digno también son un derecho. Buenos días. Siento no estar personalmente con ustedes, pero sí quiero transmitirles algunos de mis pensamientos sobre la medicina. ¿Qué es la medicina? ¿Es un oficio? ¿Es una profesión? Todos sabemos que es una profesión. ¿Y qué quiere decir profesión? Profesión viene del profesionalismo y en la Academia Nacional de Medicina hemos definido el profesionalismo en términos de 4 grandes dominios o 4 grandes componentes, que son primero el capital intelectual, que tienen todas las profesiones. La medicina tiene el capital intelectual más amplio, más vasto y de más rápido crecimiento, el conocimiento biomédico. El segundo componente del profesionalismo es sumamente importante, es la autonomía intelectual en la toma de decisiones. En las profesiones, los profesionales tienen libertad absolutamente necesaria para la toma de decisiones. En los oficios se ordena, en las profesiones se toman las decisiones según el conocimiento, la experiencia y la evidencia externa. El tercer componente es el servicio a la comunidad, a la sociedad. Y ciertamente no hay otra profesión que tenga un compromiso de servicio social más acentrado que la medicina. Y por último, el cuarto componente del profesionalismo es la autorregulación. Esto es muy importante porque con frecuencia se llevan, por ejemplo, al Congreso de la República leyes para regular la profesión médica. La profesión médica no puede ser regulada desde afuera. La profesión médica se autorregula como todas las profesiones. La medicina, a diferencia de otras profesiones, y tal vez algo parecido a lo que ocurre con la economía, está enfrentada a la incertidumbre del comportamiento del ser humano. Por eso, William Osler, el gran internista canadiense que terminó su vida como profesor en Oxford, dijo que la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Por eso nosotros, los médicos, estamos siempre enfrentados al incierto comportamiento del ser biológico. Es muy diferente en ingeniería. Supongamos que a un ingeniero lo contratan para hacer un puente. Si el ingeniero sabe física y matemáticas, seguramente hace un puente y puede asegurar que ese puente no se cae cuando pasen los vehículos. Pero el médico jamás puede asegurar que el resultado de su tratamiento va a ser exitoso, porque nunca sabemos cómo se va a comportar el organismo humano frente, por ejemplo, a una intervención quirúrgica. Yo soy cirujano y como cirujano nunca pude garantizarle al paciente el resultado de mi intervención. Podía simplemente decirles que la sabía hacer, que tenía experiencia y que la absoluta mayoría de los pacientes sometidos a esta intervención salían exitosamente. La medicina tiene también
algo que es casi único entre las profesiones, y es su contrato social. El contrato social de la medicina es la relación médico-paciente, y no existe otro tipo de relación similar. Cuando un paciente literalmente deposita su vida en las manos de un médico, y en el caso de los cirujanos, de un cirujano que lo va a someter a una intervención quirúrgica de alto riesgo. Esa es la confianza del paciente. Y el cirujano, el médico, tiene la enorme responsabilidad, sin igual en otras profesiones, de tener la vida de una persona en sus manos. La medicina no es solo habilidades clínicas. La medicina es la observación de valores y de principios. Es devoción, es vocación, es consagración. Y estos tres últimos vocablos, devoción, vocación y consagración, tienen como un tinte religioso. Y yo, ciertamente, al final de una larga vida profesional, sí puedo decir que el ejercicio de la medicina es una relación, es una religión, que el ejercicio de la medicina es una religión. Los médicos nos vemos enfrentados actualmente al sistema de seguridad social que creó la Ley 100 de 1993. Es lo que se llama la medicina administrada o la medicina gerenciada, que introdujo algo completamente aberrante en el ejercicio de la medicina, que es el intermediario financiero. Y por primera vez, la medicina, que desde hace 2500 años actuó en forma altruista para beneficio del paciente, vino a ver cómo la ley convertía la salud en una mercancía y la atención de la salud en un negocio. Y la gobernación del sistema de salud pasó de ser del gobierno a los entes intermediarios que trabajan como aseguradores. Es la interferencia absoluta y completa con el contrato social de la medicina, con la relación médico-paciente. El médico no tiene por qué pedir autorización a nadie para tomar una decisión. El médico toma su decisión y se debe cumplir, porque sabe lo que está haciendo. Pero la Ley 100 hizo que ahora los médicos deben pedir autorización para ciertos procedimientos o para las interconsultas, o aún para la formulación de algunas drogas. Y el paciente tiene que dar vueltas por todas partes para que le den la autorización y lograr que se haga el procedimiento o que se le suministre el medicamento. Esto es una aberración completa y es la destrucción del sistema de salud. El sistema de salud no puede estar manejado por intermediarios financieros cuyo único fin y propósito es el lucro. Y por eso tenemos las tutelas, que son innumerables, son miles de tutelas las que se hacen en el sector salud. Yo a veces me pregunto hasta cuándo el Estado se va a dar cuenta que el sistema falló, que el sistema no funciona, que las solas tutelas indican
lo mal que está funcionando el sistema. Las tutelas, para mí, indican el perjuicio que se le hace al paciente, que tiene que acudir a los jueces para que se le suministre un servicio. Y naturalmente los jueces toman decisiones a veces no tan buenas porque no son médicos, y a veces conceden al paciente cosas que realmente no están indicadas. A mí siempre me ha sorprendido que Colombia se haya embarcado en este sistema, o que si una vez se embarcó y se probó que no funcionaba y que había fallado, siga manteniéndolo. Porque no es posible que el país aguante el desangre financiero que significa la intermediación financiera. Yo espero que algún economista haga el cálculo de cuál es la cuantía de los recursos que han sido desviados hacia los intermediarios comerciales. Yo creo que eso no tiene antecedentes en la historia de Colombia. Pero para mí lo que más me impresiona ya al final de mi vida es que destruyen a la medicina como profesión con los 4 componentes que ya les dije. Y la medicina viene a convertirse entonces en un oficio al servicio de los intermediarios financieros. Y yo creo que los médicos no podemos tolerar eso. Los médicos tenemos que manifestar claramente que no podemos seguir aceptando un sistema que erosiona los principios, los valores de la medicina y que destruye uno de los baluartes de la trama social, de la trama de la estructura de una sociedad, como es la atención de la salud. La atención de la salud no puede ser un negocio. La atención de la salud es un servicio social. La atención de la salud responde a un derecho humano fundamental. Yo espero que el Congreso de la República vea con claridad lo que está pasando y que deroguemos la Ley 100, que no se necesita una ley para eso, se necesita simplemente la voluntad del Estado de terminar el modelo y volver al Sistema Nacional de Salud, que es lo que hay en todos los países del mundo manejados por el Ministerio de Salud y las secretarías departamentales de salud, sin ánimo de lucro, con un propósito social. Yo espero que el gobierno acepte lo que ha propuesto la Academia Nacional de Medicina, que es un periodo de transición en que los intermediarios financieros, las EPS, se conviertan en administradoras con un pago fijo y que progresivamente vayan desapareciendo para reconstituir el Ministerio de Salud y llevarlo otra vez a ser lo que fue en una época, un ente eminentemente técnico, alejado de la politiquería, y las secretarías de salud también sean eminentemente técnicas y alejadas de la politiquería. Hay algunas cosas que son muy fáciles de arreglar. Los hospitales públicos que están en una situación económica sumamente difícil, porque el dinero se va todo en la intermediación financiera, tienen juntas directivas que dejaron de ser lo que fueron en una época. En una época los hospitales públicos tenían juntas directivas compuestas por 7 personas. Cuando yo ocupé el Ministerio de Salud en el gobierno de Guillermo León Valencia era así. El hospital, tomemos el ejemplo regional de Sogamoso, tenía una junta directiva de 7 personas. Un representante del gobernador,
un representante del alcalde y 5 representantes de la comunidad. Eso es lo que debe ser la junta directiva de un hospital público. Y entonces se acaba la politiquería y los hospitales públicos vuelven a ser instituciones altamente técnicas dedicadas nada más que al servicio de la sociedad. Pero realmente, tal vez lo más doloroso de aceptar es que la Ley 100 y este sistema de intermediación financiera ha acabado con el componente número 2 del profesionalismo, la autonomía intelectual en la toma de decisiones. Hoy día sabemos que el organismo humano es un sistema caótico. Caótico quiere decir que no obedece a las leyes de Newton, a las leyes de la física, ni siquiera a las estadísticas, sino que tiene un comportamiento cuyas leyes todavía no han sido descubiertas, no han sido definidas. Y entonces cuando uno se está enfrentando a eso, a un comportamiento incierto, tiene que tener la absoluta y completa autonomía intelectual para la toma de decisiones, porque es el manejo del riesgo. En el caso de un cirujano o de cualquier médico que prescribe un tratamiento, está manejando el riesgo de lo que le puede pasar al paciente. Puede venir una reacción inesperada del paciente y ese riesgo lo tiene que asumir el médico. Y para poder uno tomar decisiones debe tener pues conocimiento, experiencia y debe disponer de evidencia externa, pero en muchas ocasiones el médico tiene que tomar decisiones intuitivamente, como que tengo que hacer esto, aunque los exámenes de laboratorio y las imágenes diagnósticas y las interconsultas todavía no me dan el diagnóstico. Yo creo que debo intervenir. Esa decisión es intuitiva y esa decisión obedece a una acción que es eminentemente manejar el riesgo. Y es una responsabilidad gigantesca. Y todo esto nos lo está destruyendo el sistema actual, al quitarle al médico la posibilidad de tomar las decisiones en el momento en que se deben tomar. La autonomía intelectual se ve erosionada, se ve destruida por el sistema actual. Han sido varias las veces en que yo he estado en una sala de urgencias por la noche, en el hospital donde he trabajado, la Fundación Santa Fe de Bogotá, y he tenido que ver cómo tomábamos decisiones en la mitad de la noche, a pesar de que no habíamos recibido la autorización de la EPS, porque era lo que se necesitaba hacer por el paciente. Uno no puede aceptar cuando está de turno en una sala de urgencia un sábado por la noche, esperar a que la EPS le dé la autorización cuando usted sabe que el paciente requiere la intervención quirúrgica inmediata. Y entonces el médico se ve en la necesidad de intervenir sin la autorización de la EPS y si es necesario, pues tener que tomar la responsabilidad del pago de los servicios que se le presten al paciente. De manera que yo creo que para ustedes, los médicos jóvenes y los médicos en ejercicio, tienen que rebelarse contra el sistema actual y manifestar que la medicina es una profesión sacrosanta, que la medicina es eminentemente altruista, que su propósito es social y no comercial, que en la atención de la salud no cabe el negocio, que en la atención de la salud solo cabe el altruismo, solo cabe
el rigor científico y técnico y solo cabe la responsabilidad. Espero que en estos días, en las conferencias y en los seminarios que ustedes tengan, se puedan tratar todos estos temas y que al final salgamos con una claridad mayor de cómo está erosionando la medicina como profesión y como ciencia, el sistema actual, y cómo es absolutamente necesario, imperioso, que se cambie el modelo. Muchas gracias. Esta es una realización de la Oficina de Comunicaciones de la Federación Médica Colombiana. Miembro de la Asociación Médica Mundial, entidad asesora del Gobierno Nacional.